Está quedando muy bonito, mire qué bien. Le pusieron aquí, la imagen de los nácanos, muy bonito. Okey, muy bien. Okey. Nada más aquí, Eunice y Fabi, en procedimiento, eviten la palabra encuesta, por ejemplo, se utilizará el formato en este caso, los cuestionarios para evitar, problemas en la recolecta de datos. Em, y se aplicarán dichas encuestas, muy bien, se aplicarán dichos cuestionarios, perdón, y se realizará una de ¿man? No entiendo. Aquí en el punto 3 ahí no entiendo, no sé si sea porque es para que chequen en el punto 3 porque no sé exactamente a qué se refiere. ¿Van a aplicar una encuesta como previa, como una aplicación piloto? ¿Cómo sería? O, un cuestionario, okey. Sí, va a ser un cuestionario para los egresados, Ujú, o sea, va a ser uno presencial a los alumnos de la escuela como tal ujú. y uno en línea para los egresados, Okey, porque pues sería muy difícil como ir y hacérselas o vernos en algún punto o así. okey. Bueno, igual de cualquier manera, se vale que, también las encuestas virtuales, digo, perdón, los cuestionarios virtuales, ya me contagié, los cuestionarios virtuales podrían aplicarse también en línea. Nada más aquí, miren, si ustedes tienen considerado colocar lo que sería ¿cómo se dice? Pues sí, colocar, también egresados, hay que colocarlo en participantes. Por ejemplo, aquí está, miren, 45 estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León, de la Escuela de Gastronomía, de primero, tercero y noveno cuatrimestre, así como, y aquí hay que ver cuántos egresados tienes pensado, por ejemplo, así como, no sé, 10 egresados, 5 egresados, dependiendo de qué contacto, ahí pudiéramos auxiliarnos con la maestra Carla, si tenemos información acerca de egresados o si ustedes conocen egresados que de alguna forma también pudieran apoyarnos, inclusive los compañeros del semestre pasado que son egresados, a lo mejor ellos también pudieran pues apoyar en la participación en esta investigación, ¿verdad? No sé si a lo mejor pudiéramos pensar, lo del semestre pasado egresaron, ¿cuántos eran? Eran como 10 Eran nada como más. 10, ajá, sí. Pues podríamos considerarlos, por ejemplo, a ellos, un grupo de Creo egresados. que ya los consideramos en los 45.
O Ah, sea, bueno, no va a ser como todo el grupo, sino más bien como, no sé, 5 o menos de cada grupo. sí, distribuirlos en este caso. Ujú, Sí, está bien, sí, es correcto, pero entonces nada más ponga 45 estudiantes y, tantos egresados, o sea, aquí le des de que quede, o sea, porque alguien te puede preguntar, bueno, ¿y cuántos egresados? Sí. ujú, Entonces ya tú ya estás aquí considerando, por ejemplo, de los 45 estudiantes, que me parece adecuado, 45 estudiantes y 10 egresados, por ejemplo, que te quede una okey, investigación de 55. Entonces, ujú, ya tenemos los de primero, ¿verdad? Hablar de compañeros de tercero. Yo lo pondría porque son poquitos, entonces de pronto a lo mejor podríamos poner semestres iniciales, primero y segundo, semestres intermedios, cuatrimestres, perdón, intermedios, que serían tercero, cuarto, quinto, y cuatrimestres avanzados que pudiéramos pensar en sexto, séptimo, octavo y noveno, son muchos, ¿no? Serían, los avanzados sería séptimo, octavo, noveno. Los intermedios estaríamos hablando quizá entonces de eh, cuarto, quinto, sexto, y los iniciales, pues primero a tercero, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son 9 ciclos, 9 cuatrimestres, entonces dividirlos en bloquecitos de 3 cuatrimestres cada uno, para dar inicial, intermedio y avanzado. o sea, como Sí, por ejemplo, es que con no los 40. entendí. Sí, o sea que en lugar de que le pongas ahí, por ejemplo, primero, tercero, noveno, porque, por ejemplo, tercero es un grupo chiquito. Entonces, a lo mejor ahí, por ejemplo, decir, 45 estudiantes de la Universidad Enrique de León, licenciatura en gastronomía, de semestres iniciales, de primero a tercer ciclo, semestres intermedios de cuarto a sexto ciclo, y semestres avanzados de séptimo a noveno ciclo, ¿sí? Y luego ya ponerle ahí eh, 10 egresados de la licenciatura en gastronomía y ya queda. Ándele, qué bien. Nada más aquí en los alumnos, checa por favor, hay que ponerle, por ejemplo, alumnos si consideran que sean mujeres y varones, que tengan algún rango de edad, por ejemplo. Ok, nomás le tenemos, mm, tiene que ser como de qué edad, de 18 para arriba, ¿no? Me imagino. Por ejemplo, tú ahí Ah, ok. determina cuánto. Aquí me preocupa algo porque mira, por ejemplo, tú hablas de las diferencias entre el continente americano y europeo, pero Ujú. habría que ver, por ejemplo, si los maestros o alumnos utilizan ellos alguna técnica en particular, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, eh, en los alumnos, pues yo entendería que sería si conocen, por ejemplo, las diferencias de cocción entre el continente Ah, americano y sí, sí, europeo. sí. Por eso a los maestros se les va a realizar las entrevistas, ya ellos sabrán. O sea, ahí las preguntas dirá, por ejemplo, como, profe, o sea, ¿qué técnicas de cocción conoce de Europa, por ejemplo? Ajá. Por así decirlo. Y en alumnos ya en los cuestionarios sí vendría así, de ese modo de decir cuántas técnicas conoce, cuál creen que sea la más indicada para terminar un producto eh,
pues en tiempo, en cocción, cuál es la mejor técnica, si del continente americano o europeo, cuál se les hace más fácil, pues, por así decirlo. Ok, bueno, más ojo, cuando tú hablas de diferencias, no sería saber si una es, Bueno, sí, que si una sí es mejor o no. Ajá, ajá, sino más bien es que pues son diferencias, o sea, son sí, diferentes. Pero bueno, ok, vamos a dejarlo ahorita por lo pronto así. Aquí la idea es, por ejemplo, poder ampliar nuestra muestra de maestros o de chefs que utilicen las técnicas. O ok. sea, por ejemplo, a lo mejor pudiéramos preguntarles cuáles creen ellos que sean las ventajas, sin que eso implique que una sea mejor que la otra. Pero a lo mejor pueden decir, no, es que mira, si tú utilizas, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar en un PIB, ¿no? Americano, pues tiene la ventaja de que la carne, y alguna, por ahí tú habías mencionado eso en tu marco teórico, em, de que de pronto la cocción era más lenta, ¿no? Eh, a un estilo europeo, por ejemplo, con un horno, entonces tenía tales características, etcétera, ¿no? O sea, pero bueno, em, ya lo estaríamos ahí como señalando, Ok, profe. ¿sabes? Yo me imagino que después tendríamos que ampliar la muestra a personas que utilicen alguna técnica en particular, por ejemplo, alguien que sea de algún establecimiento de cocina italiana, a lo mejor utilizan un horno de leña, que es técnica europea, entonces bueno, ahí no, pero bueno, pero ya sería, digamos, ahí algo que posteriormente tendríamos que checar. Sí, está bien, Ok, gracias. gracias. Ándele, ándele. No, pero pero no le ponga el contra, porque supone que nada más vamos a ver las diferencias. Nos queremos Ya poner vamos a crear agresivos, una guerra profe. aquí, profe. ¿Qué tal? Nos queremos poner agresivos. Ah, Bueno, ok, perfecto, pues. Ah, Ah, entonces te lo quito. no, no, déjelo, está bien. Entonces es como elemento decorativo, pues. Ok. Si es entrevista, aquí sí va a ser necesario que les avise primero, porque ellos tienen que estar de acuerdo en, en la entrevista, ¿va? Para que lo chequen esta partecita, ¿vale? O sea, cuando dicen que no se les dará aviso previo, si es entrevista, sí tiene que ser previo porque pues es como avisarte. ¿Sabes qué onda? Pues quiero entrevistarte acerca de tal cosa. Si es un cuestionario, no es como tan necesario de pronto dar un aviso previo, ¿no? Pero si es una entrevista, sí. Nada más ahí para que lo chequemos en relación a eso, ¿va? Profe, entonces ahí sí respondería que sí se les dará un aviso previo, dijo. Sí. O sea, pueden Ok, poner, por ejemplo, se acordará, más bien dicho, se acordará la fecha de la entrevista. Lo que pasa es que cuando son entrevistas hay que acordar pues la fecha de la entrevista, si están de acuerdo. Inclusive hay quienes de pronto les van a pedir, pues me puedes poner las preguntas que vas a hacerme en la entrevista y ya ustedes pues les tienen que decir que sí, o sea, les tienen que dar las preguntas. em, y se recomienda, por ejemplo, que se haga una carta de consentimiento informado cuando ustedes van a hacer algún tipo de entrevista. La próxima sesión, la próxima clase, les muestro un modelo que existe de carta de consentimiento informado cuando son entrevistas, ¿sale? ¿Por qué hay que hacer esa carta? Porque las entrevistas, las personas nos brindan información y esa información siempre es pues hasta cierto punto de carácter confidencial y una idea como, bueno, un elemento que ayuda a que las personas tengan más confianza en contarnos su experiencia y que nosotros también nos protejamos y definamos hasta dónde vamos a llegar con la entrevista, es esa cartita de consentimiento informado. Entonces, en la próxima sesión vemos un ejemplo de cómo se redacta esa carta y esa cuando vayan a aplicar en entrevistas, a quienes piensen aplicar en entrevistas, es importante que sí la tengan, digamos, declarada para las personas.
y que las personas de cierta manera pues sí consientan, estén de acuerdo en participar. Y ahí les vamos a explicar qué vamos a hacer con la información y hasta dónde vamos a utilizar la información, ¿sí? Se hace esto sobre todo cuando es información sensible o cuando, por ejemplo, alguien nos va a brindar información que, pues, hasta cierto punto es de carácter confidencial, ya sea de manera personal o de sus propios negocios, y para dar como confianza, más que nada, decirle, mira, yo esta información la quiero para esto y aquí está, ¿sabes? Pero bueno, eso por ahí lo vemos el próximo lunes. Entonces, aquí ya lo tienen ustedes. Por favor, pues esta va a ser ahí sus elementos de participación de este día. Aquí ya están colocando sus nombres y el equipo. Entonces, bueno, no sé si hasta ahorita, compañeras y compañeros, pues exista, Ander, ¿cómo me toca quedando aquí? Alguna duda en torno a esta primera parte. Recuerden ustedes que todo lo que ustedes digan aquí, por ejemplo, ya cuando hablemos de las universidades, hay que empezar a buscar información sobre las universidades, hay que empezar a buscar información acerca de los diferentes recursos. Entonces, por ejemplo, las tareas que siguen para el primer periodo, pues consiste en que podamos empezar a armar nuestras preguntas del cuestionario. Después tenemos que hacer aplicaciones piloto. Bueno, todavía nos falta bastante trabajo que hacer. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, compañeras, compañeros, que ustedes quisieran realizar a este momento con respecto de esto. No, profe, todo bien hasta ahorita. Ok, muy bien. Muchas gracias, Liz. Los demás compañeros, ¿alguna duda que tengamos hasta este momento? No, profe. ¿No? Bueno, si ustedes así lo consideran, entonces vamos a dejar por aquí. Recuerden que, bueno, la siguiente hora, pues la idea es de que ustedes terminen esta parte, pero también dedíquenla, por favor, a estar estudiando la parte de los escenarios. Ah, mira qué padre le quedó. Eh, Aquí, por ejemplo, insisto, si van a hacer una entrevista a un chef y este chef tiene un negocio, hay que ir, por ejemplo, recabando información acerca del negocio que se tiene, cuándo se fundó, cuándo a qué se dedican, cuánto tiempo tienen, operando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo con el asunto de si lo van a hacer en alguna escuela, bueno, pues características de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Que son los participantes. Y en las siguientes sesiones vamos a empezar a desarrollar los cuestionarios o vamos a empezar a desarrollar los guiones de entrevista. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, así es como estaríamos trabajando. Pues no sé si hay alguna duda hasta este momento, compañeras, compañeros. ¿Todo bien? Bueno, entonces, por favor, terminamos esto y este sería, digamos, aquí mi puntuación, o bueno, en este caso, perdón, la actividad que tendríamos para lo que sería, pues, esta sesión de esta semana. ¿Sale, vale? Sí, está bien, Sí, profe. profe. Muy bien, bueno, pues, Sí, bro. entonces, pues, los dejo y que tengan un excelente martes, cuídense mucho y pues lo mejor para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Adiós, profe. Que estén bien, hasta luego. Bye. Luego, profe. Adiós.